Hola, hola jóvenes, vamos a trabajar la lección 1.4, continuando siempre con la función lineal. Ahora sí vamos directamente a las aplicaciones. Este video va a ser un poco corto porque lo que vamos a hacer nada más es redactar la ecuación, bueno, y encontrar la solución, que es corto el proceso. Ya hablamos un poco de que la función lineal pues trabaja con la expresión y igual a x más b cuando a es menor que 0 y su proporcionalidad pues directa pues son casos de una función lineal. En el caso, por ejemplo, ya decíamos de la ecuación y igual a x, que es una prácticamente una proporcionalidad directa. Estamos hablando de casos de función lineales y esta prácticamente es la ecuación de la función lineal. Bien, vamos entonces a trabajar directamente ya los ejercicios. Tenemos el punto P que dice: determina si la relación entre las variables de cada una de las siguientes situaciones corresponde a lo que es pues una función lineal. Una candela de 140 milímetros de largo, ya las tiene dibujadas el problema acá. Se supone que esta candela grande tiene una altura de 140 milímetros, ¿verdad? Entonces, de largo y se enciende. Al ser encendida, cuando haya pasado su primer minuto, la candela empezó a cortarse, ¿verdad? Se volvió un poco más pequeña. Y esto debido a la cantidad de tiempo que ha pasado. Por cada minuto que pase la candela encendida, pues se va a cortar 4 centímetros. Bien, luego tomamos a Y como la longitud de la candela y después del tiempo que sería X, ¿verdad? En encenderla y expresamos Y en función de X. Lo que estamos tratando de trabajar es cómo expresar a Y, la variable Y, que es la variable totalmente dependiente en función de la variable independiente. Entonces eso nos quedaría de la siguiente forma. Interpretémoslo entonces. Dice que nosotros tenemos dos velas. Vamos a tratar de dibujarlas por acá. Tenemos dos velas y que la vela al principio tiene 140 milímetros de altura. Resulta que le puse fuego, ¿verdad? Y empezó la vela a cortarse y perdió su primera parte. La vela, cada minuto que pasa, cada minuto transcurrido, comienza a perder 4 milímetros de altura, ¿verdad? Hemos definido a Y como lo que pierde y a X lo vamos a definir con el tiempo transcurrido o el tiempo en minutos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo me quedaría la función redactada? Primero, la vela ya tenía una altura establecida y esa altura pues era de 140 milímetros. Resulta que la vela comienza a perder, y la palabra perder nosotros la redactamos con el signo menos, comienza a perder 4 milímetros por minuto, pero como yo no sé cuántos minutos la voy a mantener encendida, le ubicamos la variable X ordenada, o dicha de otra forma, dejamos ahí se me escapó la palabra, ya me voy a recordar de ella, como la pendiente, ahí está. Dejamos como pendiente la primera parte, ¿verdad? Acompañada con X, porque esa es nuestra pendiente y está negativa. Y dejamos al intercepto en Y, que es B, al final. Solo hemos girado, llevando sus signos correspondientes. Y esta entonces sería prácticamente la ecuación lineal. Ahora bien, nos está pidiendo un resultado, aparte de expresar, no, solo nos pide que expresemos Y en función de X, entonces solo nos pedía la ecuación. Revisemos la parte número 2. El problema número 2 dice, usted va leyéndolo ahí, en lo que mueve el teléfono se me desenfoca, entonces lo voy a ir haciendo mientras lo voy leyendo. Carlos obtiene un salario de $200 por carro vendido. Obtiene $200 por carro vendido. Muy bien. Luego dice que representemos con Y el salario de Carlos, al vender X carro. Es decir, que dejemos a Y en términos de X. Muy bien, ¿qué es lo único que tenemos? Que él recibe $20 por cada carro. Hay un anticipo, hay un extra, se cobra un más IVA. No, ¿verdad? Entonces nuestra función solo quedaría de esta forma. Carlos recibe $200. ¿Por qué? Por X. ¿Y quién es X para nosotros? X sería la cantidad que no definimos al principio, la cantidad de carros
vendidos. Excelente ahí. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, pues el ingreso depende de la cantidad de carros que se vendan. Entonces, para nosotros Y va a ser como el salario total. Pero al principio pues yo puedo decir que X es la cantidad de carros que yo vendo y Y pues el salario recibido. Salario recibido. Bien, pero el salario depende de cuántos carros venda, por eso es que X es definido como la cantidad de carros vendidos. Bien, entonces yo puedo decir, bueno, mi salario va a ser $200 por cada carro que venda, porque X es la cantidad de carros y yo no sé cuántos voy a vender. Esa sería entonces mi ecuación en función lineal, que en este caso pues me queda, como decía al principio, como una proporcionalidad directa. Muy bien, ahora necesito que trabajemos un poquito en el lapicito, así de corto. Este práctico lo aprendí, esta lección. Vamos a trabajar el lapicito. Me está pidiendo en la primera parte, y lo vamos a hacer juntos, que identifiquemos cuáles de estas ecuaciones son lineales. Bien. Recordando un poco el concepto de una función lineal, para que una función en el caso ya de graficarla, en el caso de que una ecuación sea lineal, debe cumplir con las características de tener una pendiente y tener un intercepto, o que tenga la forma de AX más B, donde hay una pendiente constante y una constante B, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una función lineal, literal A. ¿Por qué? Porque mi valor de A es 2 y mi valor de B es 1. ¿Por qué la B sería o no sería una función lineal? No es una función lineal. ¿Por qué razón? Porque prácticamente esto es una fracción, entonces sería, otro tipo de función. Para terminar, pues no tengo una constante y, como repito, está en términos de una fracción. Entonces acá, pues, la pendiente pues estaría buscándola de otra forma. En el caso del literal C, claramente tengo que la constante A es menos 3 y el valor en B del intercepto con Y es 2. Entonces sí es función lineal. Creo que vamos entendiendo esta parte. Literal D, ¿será o no será función lineal? Sí es función lineal. ¿Por qué razón? Porque mi constante A es 3, pero ¿quién es B? Bueno, como no hay nada, entonces a B lo ubicamos como 0, pero seguimos diciendo que sí es una función lineal, sí es, porque mi intersección en Y pues tendría que ser 0. Luego dice, escribe Y en función de X y luego analiza lo que corresponde a una función. Vamos a la parte número 2, usted vaya leyendo en su libro y acá pues solo vamos a ir dando las respuestas. Perímetro Y de un cuadrado cuyo lado mide X. Dice perímetro en Y, porque vamos a dejar Y en términos de X, de un cuadrado cuyo lado mide X. El lado mide X, pero ¿cuántos lados tiene el cuadrado? Tiene 4. Entonces a 4 lo multiplico por la medida de los lados. ¿Cuánto valen los lados? Vale X. Este sería para el literal A. Literal B, la altura Y de un triángulo cuya base es X y su área es 16 centímetros cuadrados. Aquí sí nos vamos a esperar. Dice que yo tengo un triángulo, el triángulo tiene un área, su área es de 16 centímetros al cuadrado, su área es todo lo que se toca. ¿Qué necesito? Andamos buscando una altura. Entonces venimos y trazamos la altura, que es la que no conocemos, y la base para nosotros pues se va a llamar X. X. Decimos entonces, para encontrar el área de este tipo de problemas, nosotros lo hacemos con base por altura entre 2, porque dividimos al triángulo en dos partes. Luego decimos que el área ya la conocemos, es 16 centímetros cuadrados igual a base por altura entre 2. El 2 pasa a multiplicar y me quedaría 2 por 16 centímetros cuadrados igual a la base por la altura. 2 por 16 es 32 centímetros cuadrados, pero la base, si ustedes recuerdan, era X. Entonces nos queda X. Pero la Y la vamos a ir representando también. La Y va a ser representada la altura, ¿verdad? Entonces la sustituimos. Pero como yo siempre dejo a Y en términos de X, entonces a quien voy a despejar es a X y me va a quedar 32 centímetros cuadrados sobre X igual a Y. Entonces esta es mi función.
perdón, este es Y, no es H. Entonces Y es igual a 32 centímetros cuadrados sobre X. Bueno, o solamente dejarlo como 32 sobre X. Y el C dice perímetro de Y de un círculo de radio X. Para la C también vamos a necesitar hacer otro proceso. El perímetro Y de un círculo. Sabemos que un círculo, su área es pi por radio cuadrado. Dice de que el perímetro pues de un círculo es 2 pi radios. Bien, entonces el perímetro dice que lo vamos a representar por la Y, o sea, la P. Y luego pues el radio pues va a ser X. Entonces solo decimos 2 pi y el radio ya no va a ser R, sino que va a ser X. Así nos va a quedar expresada. Entonces el literal C decíamos Y igual a 2 pi X. Y ahí tendríamos también otra función lineal. De estas que hemos definido, la primera es función lineal, la segunda no es función lineal y la tercera sí es función lineal, porque estamos expresando pendientes o interceptos y en este caso pues es una fracción. Así van a trabajar la lección 1.4.